Tienen ideas evidentes y asombrosas. Son enérgicos y corren riesgos. Son innovadores y a veces rebeldes. Con pequeñas cosas, ellos dan cuenta de las fallas políticas. Quieren ser independientes de los proveedores de energía en lo que respecta a los suministros de electricidad, calor y combustibles. Utilizan los recursos de sus alrededores y producen energía renovada del sol, del viento, del agua y de la biomasa. Cientos de ciudades y docenas de regiones en Austria siguen desde hace mucho tiempo sus propios caminos de manera comprometida. Entre los pioneros, las regiones de Golde, Gran Walsertal, Carnuntum y Mureck. En el sur de Estiria, rodeada de bosques primitivos, se encuentra Mureck, un pequeño pueblo con aproximadamente 1.600 habitantes en medio de una zona agrícola. Durante mucho tiempo ha sido una región fronteriza a lo largo de la Cortina de Hierro. A pocos metros del lugar fluye el río Mur, que marca la frontera con Eslovenia. Difícilmente a primera vista uno pueda creer que a este pueblo romántico se lo llame la comunidad más innovadora de Austria. Aquí comenzó todo. En esta gasolinera uno podía cargar biodiesel hecho en base a aceite de cocina usado. En el taller contiguo se produce el combustible. El primer y único taller durante mucho tiempo. El agricultor Karl Totter se involucró tan significativamente que dicha idea no tan necesaria ni obvia se puso en acción a principios de la década de los 90. Dos colegas y yo estábamos en un bar y hablábamos sobre preocupaciones y problemas. Así nos surgió la idea de generar la energía por nuestra cuenta. Antes de la mecanización, la energía provenía de la agricultura. Eso hizo que dejáramos de generar la energía y que nos adentráramos a la era del petróleo, haciéndonos creer que ya no era necesario seguir cultivando. Primero los tres agricultores pensaron en producir el combustible con colza, pero luego escucharon sobre los experimentos de la Universidad Técnica de Graz y se animaron a realizar una prueba que consistía en utilizar aceite de cocina usado como base del biodiesel. Bajo la frase de la sartén al depósito, comenzaron a almacenar aceite usado de restaurantes, cantinas y casas particulares. En vez de limpiar las alcantarillas, lo que generaría gastos adicionales, convirtieron los residuos en materia prima. Se construyó una logística para las granjas y hogares, incluyendo un servicio de recolección. Primero comenzaron con la recolección en los alrededores, luego en toda Estiria y finalmente en las zonas más cercanas de Eslovenia y Hungría. Una situación en la que todos ganaban. Las granjas y los hogares arrojan los desechos domésticos peligrosos y los productores de Mureck obtienen materia prima accesible. Docenas de comunidades de Graz llevan aceite usado a Mureck y a cambio reciben biocombustibles para la flota del transporte público. Nunca nadie se atrevió a procesar los desechos domésticos de aceite en combustible. Primero se limpia. Mediante un proceso químico, se obtienen de 1.000 kilogramos de aceite usado 850 litros de biodiesel. Una contribución a la protección del clima, un recurso renovable sin emisiones de dióxido de carbono que se revisa regularmente. En el año 1990 comenzamos con 200.000 litros y hoy estamos en 15 millones. Fue creciendo lentamente, paso a paso. El 90% es de aceite usado y cerca del 10% de colza de esta región. Trataremos de ser más eficientes en el futuro para obtener un mejor rendimiento y no solo poder explotar aceite de cocina de alta calidad, sino también productos inferiores y hasta ácidos grasos hasta el 20%.
es decir, hasta casi aprovechar la grasa. Aquí no solo mezclamos el biogás, sino que se utiliza también puro. Este diésel es un poco más económico que el fabricado con petróleo. Sin embargo, es un producto de nicho, ya que las cantidades de materias primas son limitadas. Esta innovación fue solo el comienzo en Murek. Alrededor de un páramo se esconde Goldegg, un bonito pueblo situado en una meseta en la región de Pongau, en Salzburgo. Cerca de 2.500 personas viven aquí. Un lugar enérgico con muchas mentes creativas. En el centro hay algunos edificios históricos de gran valor. El castillo sobre una roca es para muchos el punto céntrico. Se jactan de que es una joya, el salón renacentista más bonito de la región de Salzburgo. Desde hace más de 30 años, una asociación cultural ha organizado exposiciones, seminarios y congresos, gracias a los cuales Goldegg pretende posicionarse como el pueblo pionero de nuevas formas de vida. Siempre se organizan reuniones verdes, que son eventos certificados especialmente cuidadosos del medio ambiente y del cuidado de la energía. Eso alcanza también la línea de llegada. Tratamos de que la mayor cantidad posible de participantes viajen con el transporte público. Uno trata de utilizar cualquier técnica de ahorro de energía, no utilizar carpetas en las conferencias ni dar regalos, o que para el abastecimiento se utilicen comidas regionales y estacionales, de manera que uno pueda llevar a cabo una reunión con la menor cantidad posible de dióxido de carbono y gastando la menor cantidad de energía. En Goldegg se describen en pocas palabras como el modelo de ecosostenibilidad social. Nos vemos a nosotros mismos como un verdadero negocio cultural, pudiendo también vivir de los distintos eventos culturales que ofrecemos. Eso significa que queremos movernos íntegra y constantemente. Se organizan simposios sobre esos temas. Invitamos a personas de distintas profesiones con el fin de mostrarles este modelo y que vean que hay otras formas de funcionamiento posibles, porque estoy convencido de que la mejor manera de aprender es a través de ejemplos. Según el lema, haz algo, entonces se modificará algo. De hecho, él maneja un auto eléctrico y puede cargarlos hasta en 4 dispensores distintos. La movilidad en Goldegg, como en la región entera, es un tema clave. Los autos eléctricos son una forma de ahorrar combustible fósil, entre otras. Esto es particularmente importante, ya que el tránsito en Austria es el sector más problemático, y es la razón principal por la cual quiere ayudar a que se cumplan los objetivos del Protocolo Kioto. Alrededor de Goldegg se extiende una meseta montañosa con granjas y aldeas dispersas en medio de un paisaje que a veces hace recordar a los parques ingleses. Se la llama terrazas de sol, ya que hay poca niebla. Aquí se percibe que el modelo rector prescripto es sustento ecosocial. El sector del turismo no se centra aquí en las ganancias a corto plazo y tiene por objetivo convertirse en un lugar de desaceleración creativa. Y también hay granjas, la mayoría pequeñas, repartidas por toda la ladera. Entre los actores de las terrazas de sol ronda una inteligente mezcla de movilidad. Una esperanza para la propagación de la movilidad eléctrica, también sobre 2 ruedas, y para el transporte público, un problema en muchas regiones cercanas. Muchos vecinos trabajan fuera y también hay muchos niños, a los que hay que llevar a Schwarbach, San Johann y Bischofshofen. La central está en la estación de Schwarzbach. La conexión entre Schwarzbach y Koltek está garantizada mediante estos autobuses. Tenemos en funcionamiento un sistema de autobuses que debe ser mejorado constantemente, tanto en su densidad como en su superficie, pero funciona.
Algunos cientos de metros por debajo de las terrazas de sol, se cruzan en Salzachtal y Schwarzach las grandes conexiones del tren en sentido norte, sur y este y oeste. Esto significa altas frecuencias y es una de las razones para el compromiso de la región con problemas de movilidad. En el valle, como sucede en Goldegg, el fortalecimiento del transporte público es un tema central. Por eso todas las comunidades se organizan en centrales de movilidad. Todo comenzó en la comunidad vecina de St. Johann, Pongau. Todas las actividades han comenzado. Aquí un grupo de pioneros pudo, independientemente de partidos políticos, plantear sus ideas, las cuales no quedaron guardadas en un cajón. Comenzaron primero en Austria con la separación de residuos. El objetivo era producir calor y electricidad ecológicos hasta para el tráfico rodado. La comunidad recibió por ello la nota más alta por parte de la organización europea E5, que evalúa la eficiencia energética, tal como lo hacen en los restaurantes gourmet. Fue una idea fantástica. No se trataba de decir, vengan cuando tengan los resultados y les aconsejamos, sino que se creó un comité ambiental en el que todos se reunieron. Y de este comité abierto a todos surgió todo, incluido el E5. Muchos se refirieron a nosotros como los idiotas útiles que, literalmente, hacen el trabajo sucio sin cosechar laureles políticos ni recibir dinero a cambio. Comenzó con la separación de residuos. Hoy los municipios son certificados por E5 en cuanto a medidas ejemplares sobre la ordenación del territorio y políticas de transporte. Ello incluye bicicletas y autos eléctricos, pero sobre todo el transporte público con autobuses urbanos, que desde hace 20 años va adquiriendo una densidad cada vez mayor. El Danubio, en la Baja Austria entre Viena y Bratislava, es uno de los pocos tramos sin presas y cuyos márgenes forman parte en su mayoría de un parque nacional. Al sur está la región romana Carnuntum, llamada así por la antigua ciudad de Roma, de la cual se obtuvo una gran cantidad de materia prima. Como el Heidentor, un monumento al cual en los últimos años han llegado nuevos e inmensos aerogeneradores. Es una región vitivinícola emergente, con 27 comunidades entre extensos viñedos. El centro es Bruck, en el Leita, un pequeño pueblo con aproximadamente 7.600 habitantes. También aquí, en los años 90, un grupo de ciudadanos tomó el tema del suministro de energía por su cuenta. Es la primera gran comunidad de Austria que es abastecida de electricidad a partir del viento y en donde desde hace mucho tiempo se utilizan otras fuentes de energía renovables. Por ello obtuvieron numerosos premios. Este grupo de hombres se conoce desde la juventud y se reúne regularmente, pero no solo a jugar cartas. Ellos se ocuparon de la energía renovable desde mucho antes. La fuerza impulsora es Herbert Stava. El lugar más importante, el bar. El bar es, en cierta forma, como nuestra casa. Nosotros no paseamos por aquí, sino que en una de estas mesas hablamos y discutimos mucho, y así llegamos a establecer el parque de energía. Entusiasmo, curiosidad y cantidad justa de realismo. Ellos mismos dan fe de lo que necesitaban para su audaz proyecto, un parque eólico. Ese fue nuestro primer proyecto, el cual superó nuestros límites financieros. En ese momento fueron más de 100 millones de chelines. Al principio nadie imaginaba si podría realizarse. Primero tenía que desarrollarse con el tiempo y luego uno tenía que acostumbrarse a sumas de dinero muy grandes. Y en euros es aún más. También el reconocido viticultor Hans Markovich fue parte de ello. ¿Quién hubiera pensado hace años que uno recibiría energía renovable de una plataforma así? Todos se reían. Hoy es algo normal, pero ¿quién hubiera invertido tantos millones de chelines en ese entonces? Es mucho dinero y nosotros no somos ricos. Particularmente importante fue la participación de Gottfried Schill. Aquí nadie tiene tanto dinero líquido.
Así que hipotecamos nuestras casas. Y esta es la primera planta. En contra de todos los estudios científicos que pronosticaron poco viento en la zona del Danubio, el grupo se arriesgó a construir. Un mirador debería posibilitar a la población poder ver por ellos mismos la planta. Ella estuvo involucrada en el proyecto. Muchas personas se involucraron con mayores o menores cantidades de dinero en la nueva y propia producción de energía. En total se compraron 5 aerogeneradores. Con ellos se construyó el primer parque de energía del país. La tensión era alta porque no sabían si el riesgo había valido la pena y si los cálculos realizados fueron acertados. El primer año de vientos fue un pequeño regalo. Ese fue el mejor año de vientos pronosticados hasta entonces. Pero ya hubo años malos en los que tuvimos que realizar reuniones de emergencia porque no sabíamos si íbamos a poder pagar nuestros créditos. Afortunadamente, el viento en la región sopla especialmente fuerte cuando las otras fuentes de energía fallan. En invierno, estos aerogeneradores son bien vistos por la población. Pero ese fue solo el comienzo. El Gran Walsertal, en el estado de Vorarlberg, 20 kilómetros de largo, una reserva de la biosfera, fue nombrada por la UNESCO como la región modelo de una economía sostenible. Un valle en la alta montaña de una singular belleza, en el que viven cerca de 3.400 personas. Los campesinos de montaña trabajan bajo las más difíciles condiciones, tal como lo hacen desde hace siglos. Casi la mitad son agricultores orgánicos. 6 comunidades con lejanas y dispersas granjas se encuentran mayormente en las partes más altas de las laderas. Aquí se mantiene la cultura de construcción de los Walser, promoviendo una nueva forma de ahorro de energía. En todas partes, en las laderas, los arroyos han dejado claras huellas y en la parte más profunda, donde nadie vive, fluye el Lutzbach, el cual puede ser peligroso para las personas porque puede generar inundaciones y aludes de tierra. Esta casa fue la primera en el valle donde se produjo energía renovable. En los tardíos años 80 seguía siendo una extraña excepción. El evento decisivo para mí fue la catástrofe atómica de Chernobyl. Mi primer hijo ya no pudo jugar en la arena. Así, Albert Rindener se convirtió involuntariamente en un pionero. Él experimentó en su propia casa con colectores de aire y de energía solar. Pronto siguieron otros. Se formó un grupo de ayuda al que pertenecía la familia Seg, una familia de campesinos, cuya granja está ubicada a grandes alturas, a 1.100 metros. Los Segs se arriesgaron a utilizar entonces la aún no probada tecnología y están conformes. Primero construimos los paneles de energía solar en el tejado de la casa. En el campo tenemos mucho consumo de electricidad con las grúas para el heno, el estiércol, la ventilación. Por eso nos preguntamos si nosotros no podríamos producir nuestra propia electricidad con ayuda del sol, ya que siempre lo tenemos disponible. Además del sol, el agua es otro de los recursos inagotables más importantes de Gran Walsertal. Por todos lados se escuchan susurrar arroyos a través de zanjas y barrancos. En primavera y en verano llevan mucha agua. Esta y las laderas pronunciadas son condiciones ideales para la producción de energía hidráulica. Así, la producción de energía se convirtió en un tema central a tener en cuenta en el futuro en la reserva de la biosfera. En Walsertal, la energía hidroeléctrica es de fundamental importancia. Tenemos un valle muy profundo con muchos arroyos y queremos utilizar ese recurso natural para producir energía. Y en un futuro quisiéramos hacerlo aún más.
Ya en lo alto de las montañas, de vez en cuando se dirige el agua de los arroyos a través de tuberías subterráneas hasta las turbinas de las casas. Una manera discreta de utilizar la energía del agua sin grandes represas ni cambios en la naturaleza. A esto ya habían llegado las generaciones anteriores. Comenzó con pioneros privados que aprovecharon los arroyos de sus casas para obtener energía. Esa energía era utilizada por ellos mismos, debido a que en ese momento la empresa eléctrica no estaba interesada y por eso no tuvieron que pagar nada por la electricidad. Entre estos pioneros está la familia de Peter Domig, cuya pequeña planta de electricidad es la primera de una serie. Electricidad del arroyo, eso funciona en verano, en invierno debe ser comprada. Desde el edificio de las turbinas de las casas, los tubos corren bajo tierra hasta el fondo del valle y en el camino hasta allí, el agua llega a otros 2 pequeños centros de electricidad. Su rendimiento no debe ser subestimado. En toda la tierra de Vorarlberg, 115 de estas discretas centrales abastecen a 130.000 hogares y evitan anualmente cerca de 330.000 toneladas de dióxido de carbono. Actualmente en Gran Barceltal hay una red de plantas de electricidad de aproximadamente 3.3 megavatios. Un estudio de las plantas de electricidad de Vorarlberg dio como resultado que potencialmente podrían construirse plantas de hasta 40 megavatios. En Gran Barceltal aún hay un segundo tema, y es la reserva de la biosfera. Aquí hemos seleccionado algunas áreas como zonas protegidas. Y eso significa tener que pensar qué tiene prioridad. En el medio de la zona céntrica de la reserva de la biosfera se encuentra Gadental. Está deshabitada y es frecuentada por los excursionistas. Se caracteriza por un peligroso arroyo salvaje y una fuente de hierro. Su agua es desde hace tiempo promotora de la salud. Su color le dio el nombre a las antiguas termas, Rotenbrunnen, Fuente Roja, el único edificio en el valle. El monumento protegido estaba en ruinas. Un interesado invirtió y quiso que el negocio continuara, cosa que solo era posible con ingresos adicionales. En combinación, la utilización de la energía hidráulica se ve totalmente diferente. Eso también lo ha notado la autoridad. A través del uso de la energía hidráulica se puede mantener la vida de toda el área. Y por eso la aprobación de las plantas hidráulicas se obtuvo rápidamente. El agua del arroyo cae aquí también por un tubo a 100 metros bajo tierra, hasta el edificio de las turbinas. De este solo se ve la entrada. Excepto del lado de la entrada, está conectada a la red pública, la cual por el momento obtiene anualmente de las pequeñas centrales hidroeléctricas del Gran Barceltal más de 10 millones de kilovatios por hora, lo que equivale a más del 70% del consumo total de electricidad de la reserva de la biosfera. La ubicación de esta central en la zona céntrica fue tenida en cuenta durante la construcción. Fue un gran esfuerzo que la central no interfiriera con el paisaje. Se incorporó en el paisaje existente y lo más alejado posible, como para que no molestara tan abrumadoramente. Y además, para que en la medida en que se acumulara y cayera la mayor cantidad de agua desde arriba, aumentar la eficiencia. Ahora tenemos 6 años de experiencia y llegamos a 3.5 gigavatios al año. Casi 2/3 de la energía austríaca provienen de fuentes fósiles. El resto se obtiene en mayor medida de energía renovable. Sobre todo gracias a las regiones dedicadas, que además de sus recursos especiales, utilizan muchas otras fuentes de energía, sobre todo biomasa. Los responsables de esta planta de calefacción de biomasa es un grupo de Bruck en el Leita, que se reúne regularmente alrededor de una mesa. Se los llama La Ronda. Se inició en los años 90, paralelamente al parque eólico. Abastece de calefacción a 1/3 de los hogares de la pequeña ciudad, cerca de 800.
También en toda Austria, 1/3 de los hogares es calefaccionado con energía renovable. Eso también es obra de La Ronda. Aquí los residuos de la industria alimentaria y de la agricultura se transforman en una planta de biogás que está conectada a la planta de biomasa. En el verano, esta planta de biogás produce suficiente calor de manera que permite apagar por completo la planta de calefacción de biomasa. Así, de esta forma, se logra proteger el depósito y también se ahorra combustible. Todos los edificios públicos, haciendas y casas particulares están conectados a las tuberías de calefacción de Bruck en el Leitha. Por supuesto que los pioneros también se abastecen de las mismas. Hans Markovich ha convertido sus negocios de manera que sean fuentes de energía ecológicas. También en varias comunidades vecinas de la región romana, Carnuntum, surgieron plantas de biomasa y biogás. El pueblo Margareten an Moos es abastecido en su mayoría con ellas. Un ejemplo es este palacio. Una particularidad de Margareten am Moos, que es la primera estación de biogás en Austria. Aquí el gas se purifica mediante membranas, transformándolo en combustible de calidad. Es mucho más económico que la gasolina o diésel. En Salzachtal hay un modelo especial. 3 ciudades vecinas, Bischofchen, Schwarzach y St. Johann, se han unido para manejar en forma conjunta una red de calefacción. La mayoría de los edificios públicos en Gran Walsertal también son abastecidos de calefacción a través de las plantas de biomasa. Con este proyecto se utilizan solamente en Svaskina 200.000 litros de aceite menos al año. Como en todas partes, los ciudadanos contribuyen al fomento de un suministro energético carbono neutral. Se insiste mucho en dar información, sobre todo a los niños. Otro tema que ocupa a todas las regiones es el sellado del suelo. Este centro comercial en St. Johann no fue construido inconscientemente en las afueras, sino que lo hicieron en el centro. Eso significa recorrer pocas distancias para ir de compras y utilizar menos el auto, sin ninguna infraestructura adicional. El sellado del suelo es uno de los problemas ecológicos más urgentes en Austria. El emprendedor Totter también se involucró en este tema y sueña con un centro comercial en los históricos alrededores de la plaza principal de Murek, donde los pequeños comercios se podrían conectar internamente a un único centro comercial. Ellos tienen dificultades para sobrevivir. De hecho, ya hay tiendas vacías. En la zona peatonal de Bruck en el Leitha, las tiendas vacías son evidentes. Es la soledad del centro, como en muchos otros lugares. Una razón de ello es un centro comercial en las afueras. Un cartel de este tipo es cínico. Las moribundas ciudades del interior y el consumo inmenso de la tierra, debido a zonas comerciales en proliferación, son un problema no resuelto y al mismo tiempo un gran potencial de ahorro de energía. Hace 10 años, el Estado se comprometió a reducir con su estrategia de sostenibilidad el consumo de las tierras. En Austria, dicho consumo de las tierras es 10 veces mayor del objetivo de reducción, obligado por el Estado hace 10 años. Goldegg también participa del E5, el programa europeo que apoya y evalúa el desempeño de las comunidades respecto de la protección del clima. Aquí se piensan estrategias para el futuro para el tema de la movilidad. El objetivo es un camino conjunto para los ciudadanos y los invitados. Sobre todo para los visitantes de los eventos del castillo, se abren nuevas posibilidades. La movilidad está garantizada por nosotros a través de los servicios de transporte. Los turistas son llevados al castillo con movilidad eléctrica en la medida de lo posible. Esto debería posibilitar formas ecológicas de llevar a cabo congresos y reuniones. Tanto los ciudadanos como los turistas tienen en Goldegg la posibilidad de pedir prestado bicicletas y motocicletas eléctricas.
la red de ciclismo se amplía continuamente. En el centro hay una pacificación del tránsito, todo bajo el lema Descansar del auto. Goldeck también debe ser una comunidad modelo en cuanto al cuidado de la movilidad. Estos niños descienden del autobús escolar a 1 kilómetro de la escuela. Los padres también pueden dejar a sus niños en estas estaciones. El resto del camino lo hacen caminando. La idea detrás es sano y promueve la sociedad. Requisito para la seguridad son los límites de velocidad. Los conductores son claramente advertidos si van demasiado rápido. La congestión de autos frente a la escuela ya pertenece al pasado. Esto ha sido aceptado, aunque con mucha ayuda pedagógica. Todos los años realizamos durante un mes un concurso en el que se juntan kilómetros. Para nosotros es algo moderno y pertenece al buen estilo poder hacer una parte del camino hacia la escuela a pie. Eso rige también para los turistas que quieren hacer uso del lema Descanso del auto. El objetivo más grande, en palabras de Goldeck, es un pueblo pionero en crear nuevas formas de vida, en donde el trabajo y el tiempo libre, la ecología y la economía se mezclen de forma relajada. Un objetivo a largo plazo es autoabastecernos de energía. Al menos en cuanto a calefacción y electricidad deberíamos tener éxito. Es especialmente importante que crezca la conciencia en el pueblo, de manera que cada uno pueda hacer su pequeño aporte. Eso ya está sucediendo, y cada vez más. Las plantas solares y fotovoltaicas se ven en muchos techos del lugar, aun cuando no son demasiado grandes y profesionales como la de Franz Haslander, que produce más de lo que consume. En Carnuntum, la región romana, la Ronda de Brugger inició en el año 2004 2 parques eólicos en ciudades vecinas. Con ellas abastecen de energía eólica en total a más del 90% de la región. También en la cercana región de Burgenland comenzaron docenas de estos sistemas. Así fue creciendo el estado de ánimo de la población. Estábamos muy sorprendidos y un poco asustados. De repente, había iniciativas de los ciudadanos en contra de la energía eólica que antes no había. Éramos ecopioneros y creíamos que hacíamos algo bueno. De pronto el pueblo se nos puso en contra. No entendíamos nada. Tuvimos que aprender a integrar mucho más a la gente, hablar, estar más con ellos en los bares, apaciguar los temores y establecer reglas, como por ejemplo que ningún aerogenerador sería colocado a menos de 1.200 metros de una vivienda. Tampoco podían estar cerca de las áreas protegidas como la ribera del Danubio, zonas de paso de aves e hitos geográficos. Y por supuesto deben contar con el consentimiento de los propietarios de las tierras y de las comunidades. Bueno, en este caso, los accionistas se decidieron con mucho dolor al vender estos 3 parques eólicos. Pero esto fue por distintos motivos. En primer lugar, por el gran riesgo personal que todos queríamos reducir. Y, en segundo lugar, para utilizar el dinero de la venta para nuevos proyectos. Este es uno de ellos. En el futuro se cultivarán algas en tubos de vidrio, una fuente de materia prima cuya utilización aún es muy limitada, un nuevo campo de acción para la Ronda. Muchas personas del parque de energía se encontraron y participan de este proyecto como inversores. ¿Y su casa? ¿Aún vive allí? Sí, sigo viviendo aquí.
Desde sus inicios, hace 25 años, creció en Gran Walsertal la utilización del sol. Favorecidos por casi total ausencia de nieblas, hay 4 veces más paneles solares que en el resto de Austria. Incluso plantas fotovoltaicas adornan cada vez más los techos. Cerca del pueblo Blon, en el medio de la reserva de la biosfera, hubo discusiones acerca de la construcción de dicha planta fotovoltaica. Cuando se construyó en 2003 era la más grande de Europa. Así se aceleró el desarrollo de la energía renovable y eso ayuda a que se abastezca el 85% del valle con electricidad. Y se han obtenido muchísimos premios. Aún hoy es interesante para los especialistas, aunque ese grupo ha llegado a Gran Walsertal por otro futuro proyecto prometedor. En la reserva de la biosfera van a testearse las Smart Grids, es decir, redes de electricidad inteligentes. Nuevamente, una tarea de pioneros. Las redes de electricidad inteligentes son cada vez más importantes a medida que haya más cantidad de pequeños productores de electricidad en el mercado. Esta pequeña central hidroeléctrica está conectada a la nueva red. En Walsertal, en invierno, se produce poco. Durante la primavera y el verano, se produce más electricidad que la que se necesita. Este exceso de energía debe ser eliminado. Por eso aumenta la tensión en la red. Estos límites no deberían ser cruzados, pero aún así lo hacen. Este desequilibrio que existe entre el invierno, la primavera y el verano puede compensarse con estas redes de electricidad inteligentes, aumentando o disminuyendo la tensión según la demanda. Las redes de electricidad convencionales funcionan como calles de sentido único. Las redes de electricidad inteligentes pueden transportar energía en ambas direcciones, desde el productor hacia el consumidor o viceversa. Antes se diseñaban las redes pensando en el peor de los casos, el peor escenario posible. Hoy en día tenemos una nueva herramienta con la que obtenemos más información de la red y que nos permite reaccionar mucho mejor. Distribuidos por todo el valle, se instalaron en los puntos críticos 16 medidores que suministran constantemente a una central el nivel de tensión actual. En lugar de colocar nuevos cables con estas informaciones, se puede hacer un mejor uso del sistema de energía. La central evalúa las informaciones y transmite a la siguiente subestación una referencia optimizada. Esta subestación se encuentra en la entrada de Gran Walsertal. Las redes de electricidad inteligentes serán más necesarias cuando el valle tenga objetivos ambiciosos. Con muchas pequeñas iniciativas, pretende ser una región exportadora de energía. Si nuevamente tenemos tensión alta, la regulamos con el regulador de tensión de 31 bandas. Con esto puede desarrollarse el máximo de las reservas de la red. Una vez probado en Gran Walsertal, las redes de información inteligentes pueden colocarse en otras regiones. Comenzó con una pequeña planta de biocombustible en las afueras de Murek. De allí surgió el parque de energía con biomasa y la planta de biogás, y más recientemente, un sistema fotovoltaico. Todos estos negocios pertenecen a casi 1000 personas de la región. 30 puestos de trabajo se han creado directamente en las empresas, y cuántos indirectamente no lo puede decir nadie. Hoy en día en Murek se produce más energía de la que se necesita. Lo que hace distinta a nuestra filosofía es que fomentamos el desarrollo económico local. Toda la materia prima que nos ofrece la naturaleza aquí, el aceite usado, la biomasa o el sol, sirven para renovar la energía y como combustible para la calefacción. Con ello, la ventaja es que el valor agregado se queda en la región. Hoy Karl Totter
Es invitado a dar conferencias en todo el mundo, desde Canadá hasta Sur Corea. Por supuesto, esto se informará en un bar. El Premio Mundial de Sostenibilidad llena de orgullo. Murek ya ha recibido muchos otros premios. ¿Quién hubiera pensado al principio, hace más de 20 años, en un desarrollo como este? Al comienzo, las ideas de Totter no fueron bien recibidas. Para muchas personas, esas ideas eran imposibles de realizar. Pero él es muy terco cuando se propone algo, se sienta con la gente y habla para tratar de convencerlos, hasta que finalmente logra convencerlos. Este molino en el río lo inspiró para realizar otro proyecto: aprovechar la energía del agua sin interferir con el paisaje, mediante el denominado molino de energía. El prototipo se encuentra en construcción y en poco tiempo se construirá aquí. Esta es una unión muy pequeña, de 2,5 metros de largo, 1,40 metros de ancho y 80 centímetros de profundidad. Cuando el agua corra a través de ella, se generará una ola que llegará hasta un generador y producirá electricidad. La utilización de una variada gama de posibilidades de fuentes de energía renovables comenzó como una idea en un bar. Y aún no termina. No hay un final a la vista. La clave para hacer frente a estos proyectos es informar, informar e informar. Si desde el principio todo está claro y puesto sobre la mesa, si no se oculta nada, si se comunican los problemas, entonces la gente estará dispuesta a hacer algo por el medio ambiente y para conseguir desarrollo social.